a palavra ao Francisco, Francisco Rivero, que é chefe da área de análise e gestão do conhecimento da Agência do Meio Ambiente da Junta de Andaluzia, e, portanto, no fundo, responsável por um conjunto muito significativo de projetos, entre os quais o Infoca, que é aquele que vai, enfim, fundamentar e dar corpo à apresentação que tem sobre o planeamento da defesa da floresta contra incêndios, o exemplo da Andaluzia. E, como já é apanagem, a pergunta que eu deixava aqui já à partida, ligava-se exatamente com abrir algumas considerações sobre a forma como é que no âmbito deste plano do Infoca se dá a corresponsabilização dos proprietários, que no fundo é algo que desperta pelo menos a minha curiosidade, mas gostava de ter então notas sobre isso. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Faz favor. Hola, buen día a todos. Me encantaría hablar portugués, pero no puedo. La presentación sí es en portugués. Hablaré despacio, intentando ahorrar algo de tiempo porque vamos muy tarde, como sabéis. Bueno, no me retraso, comienzo. La idea es transmitir un poco cómo se gestiona la prevención de incendios en Andalucía por parte del Plan Infoca. Ese fue un poco el objeto de la presentación. Dispositivo Infoca, como lo conocemos hoy, es el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la región de Andalucía, profesionalizado desde el año 91, un dispositivo potente, referente en aquellos servicios de prevención y extinción de incendios forestales que recae en la Administración de Medio Ambiente, no en Protección Civil. Nosotros es un servicio de respuesta que no solamente incluye la respuesta, sino la gestión del territorio, porque dependemos del Ministerio de Medio Ambiente de la región de Andalucía. Este es un poco el presupuesto que veis en pantalla del reparto entre extinción o supresión y prevención. Sigue siendo mucho más importante la extinción en cuanto a presupuesto y, por tanto, la parte de la prevención es algo que requiere todavía de un desarrollo. Esta es la distribución de los recursos. Como hablamos, es un dispositivo de extinción bastante fuerte, bastante potente, con más de 40 medios aéreos, 4.000 bomberos forestales, 40 bases de operaciones, un dispositivo de respuesta muy importante. En cuanto a la parte preventiva, comentarles que a partir de la resolución de septiembre de 2002 se recoge de alguna forma la regulación de la gestión preventiva de incendios a nivel de la región y se diferencia entre acciones en montes de propiedad pública y acciones en montes de propiedad particular, que es un poco lo que paso a continuación a trasladarles. Desde el punto de vista de la gestión en propiedades públicas, podemos diferenciar diferentes actuaciones. Una es esta, son los tratamientos manuales. Tratamientos manuales que se gestionan cada 1, 2, 3, hasta cada 5 años, que se realiza por los propios bomberos forestales del servicio de incendios, que durante el invierno, primavera, trabajan en estos trabajos una vez que no estamos en plena campaña de incendios forestales. Hay diferentes actuaciones, principalmente concentradas en apertura de cortafuegos, preparación de caminos, y ahí veis un poco, ahí ven la evolución en cuanto a la superficie gestionada mediante esta modalidad, trabajos manuales con el operativo forestal de las brigadas en las diferentes provincias en los últimos años. Como ven en el total, hay una disminución importante de la superficie total desarrollada y esto es simplemente por la evolución del propio convenio laboral de las brigadas, en el sentido de que desde hace algunos años no se contempla la realización de horas extras, es decir, todos aquellos bomberos forestales que trabajan más horas durante una emergencia de las que tienen por turno,
Esas horas no se pagan, sino que se devuelven al trabajador durante la época de bajo y medio riesgo, que implica pues, que durante el invierno no tenemos tanta disponibilidad de operarios forestales como teníamos hace años. Y eso, evidentemente, supone una reducción en el número de tratamientos. Aquí veis algunos de los ejemplos. Son actuaciones pues, muy finas, de poda, de realzado, de limpieza de matorral, principalmente en torno a infraestructuras viarias, principalmente. Otras actuaciones que se hacen, también en propiedad pública, serían los mecanizados con maquinaria. Como ven, son líneas cortafuegos, fire breaks, que se realizan en planes cada 3 años. Se contratan a a empresas externas para realizar el trabajo. Y ahí ven también un poco la evolución, en este caso, de los metros lineales que se hacen cada año, en torno a los 8-10 kilómetros de caminos de cortafuegos se realizan cada año mediante esta modalidad. Son infraestructuras que son, por así decirlo, en muchos casos se mantienen de forma recurrente año tras año, iniciadas en los años 80 o 90. También, como parte de esas actuaciones, está el propio mantenimiento de la red viaria con preparación de caminos que luego van a ser fundamentales para entrar en los incendios y limpieza del matorral, de la vegetación en los lados de esas vías. Y también una acción muy importante y también bastante conocida, pionera en su momento, en el año 2005 comenzó este mantenimiento de áreas cortafuegos mediante ganado controlado. En el proyecto RAPCA, con un centro de investigación CSIC en Andalucía, hoy en día pues trata más de 5.000 hectáreas al año, con más de 120.000 cabezas de ovejas y cabra en diferentes montes públicos y espacios protegidos de la región. En cuanto a las forestas privadas, voy un poco rápido, de luego abierto a sus preguntas. En cuanto a las actuaciones privadas, diferenciamos si la propiedad es menor de 400 hectáreas o mayor de 400 hectáreas. En el caso de ser menor, simplemente hace falta un formulario que rellena el propietario, no hace falta ningún tipo de técnico para ello y principalmente se le obliga al propietario a hacer una línea cortafuego perimetral en su propiedad más algunas actuaciones interiores. Tiene una validez de 5 años y tiene un ejemplo un poco como el que ven en pantalla. Una pequeña... en el caso aquí tenemos una línea perimetral de la finca, de la propiedad, con la limpieza adicional del camino de acceso a la casa. Una simple ficha sencilla que pasa por el centro operativo de la provincia, se aprueba, se valida y tiene una vigencia de 5 años. Luego vuelvo sobre este asunto. En el caso de propiedades mayores de 400 hectáreas, ya sí hace falta un proyecto técnico firmado por un técnico competente que debe de ser aprobado en el Centro Operativo Provincial de Infoca, en cada provincia. En este caso sí ya tiene que recoger un estudio del riesgo de incendios, análisis de la inflamabilidad, combustibilidad, meteorología, algo un poco más compacto. Y por último también, relacionado con el anterior, cada vez que se hace un proyecto de ordenación, un plan de gestión forestal, también debe de incluir obligatoriamente un apartado, un capítulo específico de incendio forestal, similar al que se pide a todos los propietarios privados que tienen una propiedad mayor de 400 hectáreas. Lo cual, más o menos la estructura se mantiene. ¿Cuál es la clave de la participación de la propiedad privada? Esta que ven aquí. Cualquier actuación forestal que un propietario quiera hacer en su finca, cualquiera, entresaca, aprovechamiento de corcho, aprovechamiento de ganado, limpieza de leñas, cualquiera, se le exige que antes debe de tener un plan de prevención de incendios en vigor. Esa es la clave, es la forma de recoger esa norma, esa necesidad de tener ese plan en vigor. Y por otro, el segundo apartado también es muy importante y es que se crea, mediante esa orden que le enseñé antes,
una tasa de extinción, una especie como de impuesto que si a todos los propietarios de fincas que son afectados por el fuego, da igual que el fuego haya empezado en su finca, da igual si ellos son responsables o no, ellos tienen que pagar un impuesto por el hecho de que el incendio les ha recorrido y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Infoca, ha participado en esa extinción. ¿Qué pasa? El objetivo no es recaudar dinero. El objetivo no es recaudar dinero porque el propietario puede evitar pagar un solo euro si tiene un plan de prevención aprobado, si ha buscado una organización con el resto de vecinos, asociación de defensa forestal, ¿vale? Una asociación vecinal que precisamente pone a disposición del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios sus maquinarias, aperos, camiones, todo en vigor. Con lo cual, si un propietario cumple con el plan, si un propietario participa en una asociación de defensa forestal, no va absolutamente a pagar nada. El objetivo, insisto, no es recaudar dinero. El objetivo es precisamente promover la participación y la implicación de los propietarios en la gestión de la prevención de incendios. Piensen que en Andalucía el 80% del territorio forestal está en manos privadas. 80%. Con lo cual es una parte muy importante dentro de la gestión estratégica de la región. Con lo cual, y ya voy pasando un poco a una parte un poco más filosófica, no tan administrativa, la realidad es que a día de hoy las acciones preventivas que se han venido haciendo en los últimos 30 años funcionan, pero cada vez presentan más limitaciones. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, hay un énfasis en el enfoque local. Estamos hablando de propietarios, estamos hablando de fincas concretas que tienen que tener su cortafuegos perimetral pensando en incendios que son gestionables por parte de los dispositivos de extinción y que esas acciones a nivel local van a tener un resultado. No siempre ya ocurre eso. Y lo segundo es que, conforme dice la norma, el decreto, se regula cómo tienen que ser esos cortafuegos, esos trabajos preventivos, sin diferenciar el riesgo de cada territorio, sin diferenciar cómo son los incendios en ese territorio, sin diferenciar aspectos de cómo se mueven los incendios por ese paisaje. Por supuesto, sin contar con las comunidades o con las asociaciones de vecinos y de propietarios que viven ahí. Es, como se dice, un cortafuegos por decreto. Todos los cortafuegos tienen que tener mínimo estas dimensiones, plan, en todos los sitios. ¿Qué pasa? Pues que no siempre los cortafuegos, las acciones preventivas, funcionan. Y hay muchos casos. Aquí ven uno también. Parque Nacional Doñana, 2017. Fíjense la cantidad de líneas cortafuegos que hay ahí y de lo poco que sirvió. Porque tenemos que empezar a pensar que las actuaciones locales ya no funcionan. Hay que pensar a nivel paisaje, hay que pensar en todo el territorio, de un espectro más amplio. Hay que abrir la lente. Los incendios que tenemos hoy en día emiten focos secundarios a los 5 o 10 minutos de empezar. Los cortafuegos en esas situaciones son absolutamente inútiles. ¿Siguen haciendo falta? Por supuesto, claro que sí. Son elementos de seguridad a nuestros bomberos. Claro que hacen falta. Pero es cierto que no podemos basar la estrategia solo en actuaciones preventivas como estas, que funcionaban hace 30 años, pero que ahora ya no funcionan tanto. Y la prueba la tienen aquí. Estos son gráficos que muestran la importancia de los incendios y la evolución de los mismos. Si se fijan, la tendencia, bueno, son gráficos que muestran, como ven ahí, el ratio de incendios que superan las 5.000 hectáreas con respecto a la superficie total quemada ese año. Si nos fijamos solamente en los incendios que superan los 500, la evolución es decreciente. Pero si nos fijamos en los incendios que superan las 5.000 hectáreas, la tendencia es claramente mayor. Pero es que la tendencia es mayor conforme más nos acercamos a la última década. Es decir, los incendios de 5.000 hectáreas, mayores de 5.000 hectáreas, son cada vez mucho más importantes conforme nos acercamos a las décadas actuales, ¿vale?
Con lo cual los incendios están cambiando en cierta forma y están cambiando por las condiciones climáticas y sobre todo por la gestión, por las condiciones del territorio. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando nos planteamos una gestión preventiva. No podemos seguir pensando que los estándares del año 90 no siguen funcionando hoy en día. Incendios con altísimas evoluciones, con intensidad enorme, que evolucionan igual de noche que de día, que afectan a comunidades, pues están a la orden del día. Y da igual que tengamos 40 medios aéreos en un incendio. Da igual, ¿vale? Tendremos nuestras oportunidades, pero no vamos a marcar una diferencia importante en ese sentido. Aquí tienen el número de bomberos forestales al día durante el incendio de Sierra Bermeja del año 2021 en Málaga. 1.400 bomberos diarios, 48, 51 medios aéreos, aeronaves diarias. Y la realidad es esta. La realidad es que nos enfrentamos a territorios, como ocurre también aquí en zona central Portugal sobre todo, territorios con una combustibilidad enorme que además es muy continua. No es que tengamos zonas con gran riesgo, no, es que tenemos zonas con gran riesgo muy continuas. Y eso es lo que marca realmente la diferencia con respecto a la situación de hace 30 años. Tenemos incendios convectivos muy potentes que están fuera de capacidad de extinción y sobre las que las actuaciones no son importantes, o al menos tenemos que plantearnos adaptarlas. Aquí, por ejemplo, ven en la zona previa al incendio cómo es la zona no gestionada y aquí se realizó un aprovechamiento maderero de biomasa. Los daños generados, el impacto del incendio en una y en otra zona es obvio. Aquí realmente la severidad del incendio fue muchísimo menor, con lo cual las actuaciones preventivas, la gestión del combustible, claro que marca la diferencia. Lo que tenemos es que adaptarlas al territorio y adaptarlas a los incendios con los que estamos. Zona no gestionada, este es el resultado. Zona gestionada, mismo incendio, mismo día, mismas características, este es el resultado. Con lo cual, ese es el nuevo, no es nuevo, pero eso es un poco en lo que estamos. Evidentemente, el análisis de los incendios, por parte de en este caso, la Unidad Técnica de Análisis del Plan Infoca, igual que ocurre en muchas otras regiones, aquí pues tienen ustedes a las GAUF y todo lo que es la fantástica unidad que tienen aquí en Portugal, pues todo lo que es el análisis y la capitalización de la experiencia, la gestión del conocimiento, es fundamental no solo para apoyar la emergencia, para apoyar la respuesta de la emergencia, sino para conocer cómo se mueven esos incendios en esas condiciones, en ese territorio, y adaptar la gestión preventiva a ese caso concreto. Os pongo un ejemplo. Incendio en Jaén 2015. Lo que muestra la foto esta son combustibles superficiales, modelo Rothermel, el básico. Si se fijan, la mayoría del combustible del incendio son combustibles ligeros, pastos, matorral escaso. ¿Por qué? Porque es el combustible superficial. Sin embargo, teníamos comportamientos convectivos desde el primer momento, con muchísimas zonas absolutamente fuera de capacidad de extinción. Cuando nos pusimos a analizarlo, vimos por qué, y es que la muestra es la imagen de la derecha. Todo el incendio estaba afectado por estos píxeles negros que implican actividad de copas. Es decir, el enfoque clásico de fijarse en los modelos de combustible superficial no funciona en los incendios. Los modelos de simuladores no reproducen la realidad del incendio, no solamente porque no incorporan la dinámica atmosférica también, sino porque se fija demasiado en los combustibles de la superficie y no se fijan en cómo es la actividad de copa, ¿no? El crown activity. Otro ejemplo, igual, incendio Parque Nacional de Doñana. La mayoría del incendio podríamos pensar que fue un desastre porque quemó una superficie importante, 9-10.000 hectáreas, en aproximadamente 2 días. Pero cuando analizamos la actividad de la copa, el potencial de actividad de copa, vemos que realmente se hizo un enorme trabajo porque salvamos toda esta zona de aquí que tenía la misma actividad de copa, el mismo riesgo o la misma combustibilidad que en el incendio, ¿no? Ese análisis, no ya del comportamiento extremo, sino cómo de grande es el rodal, cómo de continuo es ese comportamiento extremo, es lo que nosotros incorporamos en nuestro análisis de riesgo en 2016. Es decir, no es importante saber
que una zona tiene una combustibilidad extrema. Lo que es importante saber es cómo de grande es esa zona. Y dependiendo de cómo sea de grande, se le identifica con un riesgo. Es mucho más riesgo tener 25.000 hectáreas de comportamiento extremo continuo que tener 1.000 hectáreas mucho más extremas de comportamiento, pero 1.000 hectáreas, porque están confinadas por cultivos, por actuaciones, etc. Si esto nos lo llevamos a la comunidad, aquí tenemos las zonas con problemas de tener incendios de 25.000 hectáreas, no con problemas de tener incendios, sino incendios de 25.000 hectáreas, que es lo que a mí me causa un problema en el territorio, que me afecta a poblaciones, que me afecta a todo un proceso de impacto ambiental y de implicaciones importantes. Esto me lo llevo a un GIS, lo incorporo en cuencas de riesgo y ya tengo un análisis del territorio y ya puedo adoptar medidas concretas, preventivas, a escala paisaje en cada cuenca, que serían absolutamente diferentes unas de otras. Como curiosidad, esto se hizo en el año 2016. Gran incendio del Parque de Doñana, 8.000 hectáreas. Aquí se nos han quemado 20.000 hectáreas en los últimos 2 años. Aquí también. Esta es una de las grandes zonas que tenemos. Aquí también tuvimos un incendio de 12.000 hectáreas. Es decir, realmente sí que nos indica dónde tenemos los problemas. Y aquí es donde viene un poco ese enfoque de la integración de la gestión del paisaje, incluso también desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad. Porque la fragmentación de las unidades vegetales ayuda muchísimo a que los impactos sean menores, a que la resiliencia del territorio sea mejor. Este es un trabajo que se hizo en Parque Nacional de Doñana, espacio protegido muy carismático en Huelva, donde con el equipo de conservación se planteó la restauración de la zona quemada con un enfoque de paisaje. Aquí ya vemos cómo los simuladores nos permiten identificar las zonas prioritarias donde basar lo que son las zonas de gestión estratégica, ¿vale? Que aquí las ven. Como ven, son actuaciones en áreas, en superficies, no en líneas, como antiguamente se hacía. Se mantienen ciertos cortafuegos, evidentemente, porque es seguridad, pero se reduce muchísimo la red de cortafuegos mecanizados histórica y se convierte esa superficie mecanizada en áreas ubicadas conforme al análisis del incendio. Y aquí tienen un ejemplo fantástico. Esto es un antiguo cortafuegos del Parque Nacional de Doñana. En una cresta, un incendio de viento no ofrece ningún tipo de seguridad. El incendio de viento corre, vuela por las crestas, con lo cual cualquier actuación que hagamos en las divisorias no sirve de nada. ¿Qué ofrece la lectura de la foto? ¿Dónde teníamos la oportunidad? Aquí, el rodal que sobrevivió. ¿Por qué sobrevivió? Esto es lo que hay que incorporar a los modelos de gestión preventiva. No sirve de nada gastar aquí millones de euros, tenemos que trabajar aquí, que es donde tenemos la oportunidad. Ese es el cambio un poco de paradigma y donde el análisis de los incendios nos aporta muchísima información a la hora de actuaciones preventivas. Esto también lo hemos desarrollado en el proyecto FirePostTech, un proyecto en el que estamos conjuntamente con CIM Alto Miño, con Universidad de Vigo, y se trata de, a través de diferentes áreas pilotos, hay una aquí también en Alto Miño con Vigo, concretamente son imágenes del área piloto que tenemos en el sur, que vincula Andalucía, Algarve y Bajo Alentejo. Y aquí se desarrollaron modelos predictivos de sistemas de información geográfico que permitieron simular incendios históricos, reconstruir incendios históricos y a través de un SIG plantear opciones donde podríamos tener zonas prioritarias de actuación en cuanto a la prevención. Aquí vemos un poco las diferentes zonas que luego evidentemente son visitadas, porque una cosa clara es, como servicio, yo sé dónde es necesario actuar, pero luego tengo que ir con la comunidad, con los propietarios, con los pastores,
con los cazadores, con los gestores y ver si realmente eso es factible o no. Porque si no voy a tener el apoyo de la comunidad, no sirve de nada gastar el dinero. Y si tenemos que mover una zona de sitio para tener ese apoyo, será necesario hacerlo. Con lo cual, esto no deja de ser un primer paso en la línea de que tenemos que plantear ese enfoque desde el punto de vista del paisaje, pero yendo de la mano de las comunidades. Este es el trabajo final de la zona afectada por el gran incendio, donde se plantean algunas grandes líneas cortafuegos, más grandes de lo que eran antes, más anchas, más seguras, pero se refuerza la idea de diferentes mosaicos vegetales, diferentes ecosistemas, diferentes unidades vegetales, junto con zonas prioritarias de actuación, zonas donde yo sí voy a tener una oportunidad, donde yo, si invierto en ellas, voy a tener un cambio en el comportamiento del fuego. Ese era el modelo nuevo, este era el antiguo. Por supuesto, también otro proyecto POCTEC, CILIFO, en el que también estamos con regiones con la región de Algarve, de Alentejo. Estamos también reincorporando el uso del fuego prescrito. Estos son quemas directamente en Parque Nacional, de la mano de centros de investigación, de la mano de unidades de conservación, porque el fuego tiene su papel en la naturaleza, tiene su papel en el ecosistema, como todos saben, y más a partir del sábado con el TREX aquí presente en Alto Miño, con lo cual también es otro impulso a lo que es la recuperación de hábitats, la recuperación de paisajes y la recuperación de los usos tradicionales de las comunidades, que son las que hacen posible que todas estas acciones tengan sentido y sobre todo sean sostenibles en el tiempo. Termino con esto ya, y me ajusto el tiempo. Una quema prescrita de las primeras mías en el año 2000, en la zona en la que luego tuvimos el incendio de 12.000 hectáreas de la derecha. Estas quemas fueron abortadas porque generábamos un daño, un impacto. Estábamos quemando, esto es pino pinaster, el pino que tienen también aquí, muy robusto, el marítimo, muy adaptado a fuegos de alta, baja, media intensidad, corteza gruesa, totalmente adaptada, unas quemas que estaban además justificadas porque históricamente había habido siempre incendios naturales e incendios de rayos ahí. Esas actuaciones fueron canceladas por el impacto, porque no podíamos quemar de forma prescrita allí, pero luego se nos queman 12.000 hectáreas de esta otra forma, ¿no? Tenemos que replantearnos un poco las cosas y bueno, si con mi presentación les he hecho un poco reflexionar, pues me alegro mucho. Muchísimas gracias. Muy obrigado.